Buenos días. Bien, este es un video destinado para alumnos del segundo año de colegio secundario y vamos a hablar hoy acerca de cómo construir un gráfico que represente las mediciones de intensidad de corriente perdón, y de resistencia eléctrica. Esto se llama gráfico I versus R. I es intensidad de corriente, R es resistencia eléctrica. Para entender esto, lo que vamos a ver hoy, hay que acordarse de algunas cosas que hemos visto previamente en videos anteriores. Recuerden que estamos siempre trabajando sobre circuitos eléctricos, en este caso, y ante la imposibilidad de poder hacerlo en un circuito concreto, estamos usando simuladores virtuales, ¿sí? Circuitos virtuales. Acá tenemos un esquema de un circuito, tenemos una fuente, un interruptor, una lamparita y un cable. Digamos, cuando el circuito se cierra, cuando el interruptor se cierra, el circuito se cierra, la fuente, que podría ser una pila, le entrega energía a los electrones del circuito y los electrones empiezan a circular. Yo no lo voy a cerrar el circuito, pero supongamos que lo cerré y los electrones empiezan a moverse, ¿sí? De esta manera. Bien, va girando. La lamparita enciende. La cantidad de electrones, ¿sí? La cantidad de electrones que circulan se refleja en la medida de la intensidad, ¿sí? La intensidad de corriente es una medida que refleja la cantidad de electrones que circulan por un circuito. Y eso, que se mueven por un circuito. Y eso depende de dos factores. Depende del voltaje, que esto lo hemos visto en videos anteriores, ¿sí? Del voltaje. Cuanto más voltaje hay, más energía se entrega. No es lo mismo con una lamparita, una pila de 10 voltios o de 20 o una batería de 24 voltios, ¿sí? Cuanto más energía hay, cuanto más voltaje hay, más intensidad hay. Pero también vimos en el video anterior de que la intensidad de corriente depende de la resistencia eléctrica, ¿sí? ¿Y qué era la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es una propiedad inherente a todos los objetos, a todos los materiales, todos los materiales. Si un objeto es de madera, tiene resistencia eléctrica. Si es de metal, tiene resistencia eléctrica. En realidad, las sustancias son las que tienen la resistencia eléctrica. ¿Y qué decía esa propiedad? Decía, ¿en qué consiste? En que es una propiedad que está relacionada con la capacidad de oponerse al paso de la corriente, ¿sí? Recuerden que cuanto más resistencia eléctrica tiene un objeto, a partir de ahora vamos a decir resistencia nada más, cuanto más resistencia tiene un material determinado, más aislantes o menos conductores. Por ejemplo, el plástico, que es un conocido aislante eléctrico, la corriente no pasa por el plástico, le cuesta muchísimo pasar por el plástico, tiene muchísima resistencia, es muy resistente, tiene mucha resistencia y poca conductividad, ¿sí? La conductividad y la resistencia son cosas opuestas. Entonces, en este ejercicio, bueno, y eso, ¿cómo uno se da cuenta de este tipo de cosas? Con las mediciones, tomando mediciones. Nosotros tomamos mediciones con voltímetros, amperímetros digitales, ¿sí? Y llenamos tablas de valores. Aquí, lo que vemos aquí es una tabla resistencia. Recuerden que la resistencia se mide en ohms, ¿sí? Ohms también se dice ohmios, ¿sí? Y la intensidad se mide en amperes. Ese es el simbolito de los ohmios, ¿sí? ¿Y qué se ve aquí? Que a medida que la resistencia va aumentando, ¿bien?, la intensidad va disminuyendo, porque cuanto más resistencia eléctrica hay, menos intensidad de corriente hay, justamente porque la resistencia es la oposición a la circulación de la corriente, ¿ya? Otro ejemplo, al contrario, recién pusimos al plástico, al contrario del plástico, digo algo un material que permita el pasaje de la corriente, la circulación de la corriente, son todos los metales. El cobre en particular, por eso los cables están hechos de cobre, es un material que permite y es muy conductor, por lo tanto tiene una resistencia muy baja, pero algo tiene, ¿sí? Todos tienen resistencia eléctrica y no hay ningún material que tenga cero resistencia, todos tienen aunque sea un poquito. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a aprender
¿sí? Cómo llevar los datos de una tabla de mediciones de resistencia e intensidad, los vamos a volcar en un gráfico y vamos a ver qué tipo de gráfico da. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se hace? Tenemos el sistema, recuerden que esto se llama sistema de ejes coordenados, eje horizontal, eje vertical. En el eje horizontal vamos a volcar los valores de resistencia. Vamos a poner acá R, indicando que aquí va la resistencia, y entre paréntesis vamos a poner el símbolo de ohm, que es la unidad de la resistencia. ¿Bien? En el eje vertical vamos a poner los valores de intensidad. Vamos a poner una I, esto significa intensidad, y vamos a poner ampere. La unidad siempre es importante, en física es muy importante. A veces en la vida cotidiana no se utilizan mucho, pero en física yo no puedo poner la I y no poner nada al lado, ¿sí? Tiene que ir ampere y ohms. Bien, ¿cómo se vuelcan los datos? ¿Cómo vuelco los datos acá? Tengo que fijarme cuántos cuadritos tengo disponibles y después tengo que fijarme cuál es el valor más alto que tengo de resistencia. En este caso, la resistencia más alta medida es de 12 ohms. Tengo que poner acá 12 ohms. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, creo que puedo ir de 2 en 2. ¿Sí? Entonces voy a poner 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y llego hasta 14, pero hasta 12 está bien. ¿Sí? Bien, ahí están los datos de resistencia. Aquí tengo que poner los datos de intensidad. Para ubicar los datos de intensidad tengo que fijarme cuántos cuadritos tengo disponibles. Eso depende del tamaño de la hoja que ustedes tengan y cuál es el valor más alto de intensidad. El más alto es 24. Así que tengo que poner 24 ohms acá y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos disponibles. Así que la escala que me conviene en este caso es ir de 3 en 3. ¿Bien? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24. ¿Entiendes? Entonces, la escala tiene que estar escrita, ¿eh? Es importantísimo. Si uno no puede hacer un gráfico si no está puesta la escala, no se entiende nada. Y ahora lo que hay que hacer es ir volcando los puntos, ¿sí? Cada par de valores es un punto que debo ubicar en este sistema de ejes coordenados. Empezamos. 1 ohm, 24 amperes. 1 ohm está acá en la mitad, ¿sí? Entre 0 y 2, y 24 amperes está acá arriba, así que tengo que ir, bueno, esto hay que hacerlo con línea punteada, yo tengo que ir acá, esto hay que hacerlo con reglas, ¿sí? Acá probablemente no salga muy derecho, pero lo importante es que se entienda lo que quiero explicar. Van hasta arriba, ¿sí? Hasta, se torció la línea, ¿sí? Bueno, vamos a ordenarlo un poquito. Vamos hasta arriba, de acá de donde estoy ubicado no se ve muy bien, pero hasta 24. ¿Bien? Ese puntito que puse ahí representa 1 ohm, 24 amperes, ¿sí? Lo que dice. Después tengo 2 ohms, 2 amperes. Entonces vengo acá donde dice 2, ¿sí? Y tengo que ir hasta el 12, ¿sí? Bien, entonces vengo acá hasta el 12. Aquí, ¿bien? Segundo punto, ¿bien? Después tengo 3 ohms, 8 amperes. 3 ohms está acá en la mitad, ¿sí? Entre 2 y 4 está el 3. Pero tengo que subir hasta 8. 8 está, bueno, hay que fijarse, ¿sí? Fíjense que 6, 7, 8, el 8 está 7, 8, 9 sería, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de hacerlo derecho, ahí y ahí, ¿bien? Entonces ahí tengo el siguiente punto, ¿bien? Después tengo 4, 6. 4, 6 es, estoy en 4 ohms y tengo que ir hasta 6, bien. Está el punto acá. Luego tengo 8 ohms, 3 amperes. 8 ohms, 3 amperes. Ese está justo acá en el primero. De hecho, subo hasta 3. ¿Bien? Ahí está el punto. Y por último, la última medición que tengo es de 12 ohms, 2 amperes.
12 ohms. Bueno, si este es 3, ¿sí? El 1 debe estar por acá y el 2 debe estar por acá. Así que yo tengo que ir hasta 2. Así que voy a llevarme la línea al 2 para verla bien. ¿Sí? Línea punteada. ¿Está bien? Más o menos. Esto se hace con regla, ¿eh? Yo lo hago sin regla, pero porque no lo puedo hacer acá con regla. Bien. Y hemos volcado todos los puntos. ¿Sí? Si hicieron bien las cosas, si no se equivocaron ni en las mediciones ni en pasar los puntos al plano, entonces tiene que haber quedado una especie de tobogán. ¿Sí? O sea, como si fuera... No queda esto una línea recta. ¿Sí? Esto forma una curva, ¿sí? Una curva descendente y redondeada, ¿bien? Que se llama hipérbola. Tiene un nombre. ¿Sí? Todas las curvas matemáticas tienen un nombre. Esta se llama hipérbola. Aunque el nombre no es muy importante en este caso, pero lo que sí es importante es que ustedes pueden unir estos puntos con pulso de tal manera que se vea la curva. Eso es lo que yo voy a intentar hacer. ¿Sí? Acá le voy a tener que dar la espalda, pero no va a quedar otro. ¿Sí? Entonces, miren así. ¿Sí? Esto no se hace con regla. ¿Sí? Unen así. ¿Sí? Lo mejor que salga. ¿Sí? De esta manera. ¿Sí? Y si pueden hacer que continúe. ¿Bien? ¿Estamos? Bien. Esa, mis queridos alumnos, es una hipérbola. Y esta curva representa la relación que tiene en un circuito eléctrico la resistencia eléctrica con la intensidad de corriente. Ahora, ¿para qué se utiliza este gráfico? Para responder preguntas. Yo voy a borrar aquí arriba y voy a hacer algunas preguntas. No tuve permiso, voy a sacar el borrador que quedó acá. ¿Sí? Borrador. Voy a borrar acá. Y vamos a escribir dos preguntas. ¿Sí? Borramos esto. La primera pregunta podría ser, por ejemplo, ¿qué intensidad circula para una resistencia de, supongamos, 7 ohms? ¿Sí? ¿Por qué me sirve el gráfico para esto? Porque supongamos que yo hice mis mediciones fueron tomadas con estos valores. ¿Sí? Una pequeña aclaración acá. Este es el ejemplo que estoy haciendo yo. Siempre después de esto viene una actividad que yo les voy a pedir, pero los valores van a ser otros porque el circuito es distinto. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tomé estas mediciones, pero ahora se me ocurre, digo, bueno, si tengo 7 ohms de resistencia, ¿qué intensidad de corriente circula? ¿Cuántos amperios? Bueno, eso no lo medí. No lo medí porque me olvidé, pero tengo el gráfico. Entonces con el gráfico lo puedo resolver. Entonces, voy acá, vamos a poner la respuesta acá. ¿Cómo se hace? Busco 7 ohms. 7 ohms está entre 6 y 8. Aquí está 7. Y tengo que subir hasta la curva, solo hasta la curva. ¿Sí? Y después tengo que ir derechito. ¿Está bien? Derecho, no como me está saliendo, derecho. Hasta acá. Bien. Esa es la intensidad que circula para 7 ohms. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es eso? 3, 4, 5, 6. Yo diría que es 3,8. ¿Sí? Entonces vamos a poner respuesta 3,8 amperes. ¿Sí? Ahora, aquí debería decir, cuando la resistencia es de 7 ohms, la intensidad es de 3,8 amperes. Eso es lo que debería decir. No lo dice porque no tengo espacio para escribir todo eso. ¿Sí? Una segunda pregunta. Voy a borrar ese, voy a hacer una segunda pregunta. Una segunda puede ser, por ejemplo, segundo. ¿Qué resistencia se necesita para que circulen
¿Qué resistencia se necesita para que circulen, pongan ustedes, a ver, ¿qué podemos poner? 5 amperes. ¿Sí? ¿Qué resistencia se necesita para que circulen 5 amperes? Entonces, vamos a poner acá la respuesta. Entonces yo digo, bueno, 5 amperes. Si quiero que circulen 5 amperes, ¿qué resistencia debería tener? Bueno, uso el gráfico porque no tengo ese dato en la tabla de mediciones. Entonces tengo que buscar 5 amperes. Entonces vengo acá y busco 3, 4, 5. Supongamos que 5 está acá. ¿Sí? Este es 5. Entonces vengo con 5, con línea punteada. ¿Sí? ¿Hasta dónde voy a avanzar? Hasta la curva. ¿Sí? Y después bajo. ¿Sí? Bajo hasta acá. Y ahí me fijo cuántos ohms necesito. 4, 6, el 5 está en la mitad, está un poquito antes del 5, así que yo diría que son 4,8. Igual, son valores aproximados, ¿sí? Respuesta, 4,8 ohms, ¿sí? Ohms, porque estamos acá, ¿sí? Me están preguntando qué resistencia y son 4,8 ohms. No puedo poner 4,8 solamente. Es más, ni siquiera tengo que poner esto, tengo que poner así. Para que circulen 5 amperes, hace falta tener una resistencia de 4,8 ohms. Esa es la respuesta correcta, mis queridos estudiantes. Bueno, espero que se haya entendido. Después de esto va una actividad. Hasta luego.